vamos a hablar de Atila. Acuérdate, el chabón es el tipo ese parecido a Jack Palance, ¿no? El de los unos. El rey de los unos, efectivamente. ¿Y ahora cómo eran los unos? Y los unos eran unos tipos medio, ¿entiendes? Medio showman, vamos a decirlo de verdad. Sí. Tipo, andaban por ahí, no se sabe bien de dónde vinieron, no se sabe bien. Algunos decían que de los Montes Urales. Lo cierto es que andaban desparramados por la llanura del Danubio, yendo de un lado para otro como zapallo en carro, y no tenían lo que podríamos llamar metas nacionales. No tenían. Se limitaban a andar por allí, a vivir del pillaje, iban galopando adelante los tipos, que por cierto tenían un aspecto temible, ¿no? Me dio un aspecto achinado, picado de viruela, bastante morocho, encrespado el pelo lo mismo que Mota, una cosa así como el tigre Millán. Iban adelante los tipos y atrás las mujeres en unos carros con con unas pieles ahí, y ahí los chicos llevaban en los carros y los productos del pillaje. Iban ahí, se saqueaban 3, 4 aldeas y metían las cosas en el roca y ahí andaban, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Y bueno, no era tampoco una vida muy divertida, que digamos, cantaban unas canciones aburridísimas acerca de la naturaleza y de las pequeñas alegrías de la vida nómade. Andaban vestidos con pieles, y mucha pinta no tenían, tez oscura, largos brazos, ya como le he dicho, ojos achinados, y tenían algunas costumbres curiosas. Por ejemplo, se deformaban el cráneo con un aparato de madera que lo ajustaban con tientos, y entonces le quedaba el cráneo medio estirado, que se parece un cuadro del Greco, los tipos, ¿no? Y como no le gustaba que le creciera la barba, recurrían a este sencillo expediente. Se quemaban las mejillas con hierros candentes, entonces eso retardaba el crecimiento de la barba y quedaban los tipos fantásticos, ¿no? Comían carne cruda, pero la secaban la carne. Y la secaban metiéndola en unas bolsas que se colgaban de los muslos, ellos mismos. Ah, de los muslos de ellos. Sí, así que andaban por ahí con carne cruda y una cosa medio rara. Un poco rara, ¿no? Tomaban leche de yegua, con perdón. Dice, sírveme una leche de yegua. Con vainilla. Con vainilla. Ahí entre esos tipos que andaban por todas partes y que no tenían sueño nacional ninguno, nace Atila. Atila en el año 395 nace, hijo de rey. Musiuk se llamaba el padre, nombre de polaco. Y ya desde chico el tipo, mucha fuerza, ¿me entiendes? No se sabe dónde nació, en algún lugar, en las llanuras del Danubio, arriba un carro. Seguro arriba un carro, que es donde nacían los humanos. Y bueno, desde chico ya el tipo tiene mucha fuerza, se destaca, y junto con su fuerza y su destreza, va creciendo su soberbia. Al tipo le gusta hacer alarde, ¿no? Entonces, emprende, digamos, se mete en aventuras de caza muy complicadas. Por ejemplo, va a cazar osos, animales salvajes, lucha con ellos a cuchillo y todo para que lo vean al tipo. Y dicen, ¿quién es el que tiene más valor y que tiene más fuerza? Y todos gritaban, Átila. Se entraban mal en esa época. En fin, que el tipo hacía público alarde de su fuerza, de su destreza y su valor, porque era un hombre muy valiente. Y finalmente, a la muerte, creo, de su padre, se hace cargo de lo que podríamos llamar el gobierno de los hunos, el tío de Atila, Rodas. Y lo manda al tipo, mire lo que hace. Lo manda de rehén a la corte de Honorio, el emperador romano. ¿Cómo era este cuento? Los romanos hacían esto. Recibían rehenes de los pueblos marginales del imperio. Y ellos, a su vez, enviaban rehenes a las cortes de cada uno de los jefes tribales o de los príncipes de estos pueblos. ¿Rehenes qué quiere decir? Que se iban a educar allí, digamos, hijos de príncipes, etcétera, etcétera, y que permanecían en la corte del imperio. Y viceversa, jóvenes del imperio permanecían en la corte de los príncipes. Pero mediante este procedimiento, los romanos cumplían con un plan bastante siniestro, porque por un lado, le enseñaban a los jóvenes nobles de los pueblos marginales las costumbres, las tradiciones, pero también la suntuosidad de la vida lujosa de la corte imperial.
De modo tal que al regresar estos a sus pueblos, a sus naciones, casi como que contagiaban o iban diseminando aquellas cosas que al imperio le interesaba difundir, lo que hoy llamaríamos penetración cultural. Por otro lado, los jóvenes que el imperio enviaba a las cortes de los príncipes de los pueblos marginales estaban adiestrados como espías. De manera que influían en la clase dirigente de los pueblos a los cuales sojuzgaban y también los espiaban a través de sus jóvenes. Así que Atila va a la corte de Honorio y allí tratan de enseñarle las tradiciones romanas y acostumbrarlo a la vida rumbosa de la corte. Y a lo que podríamos llamar pomposamente la corte de Rodas, que era el tío de Atila, va un joven romano que se llama Accio, igual que la batalla que perdió Marco Antonio, que era un espía, por cierto. Pero resulta que Atila no se acostumbra a la molicie de la corte romana. No, el tipo no recibe con agrado lo que los mentores romanos tratan de enseñarle, lo rechaza. Y incluso trata de huir varias veces y lo atrapan, fracasa en sus conatos de huida. Y como sabe que debe quedarse, empieza a espiar él a los romanos. Y los espía. Y se hace cargo de algunos secretos o algunos mecanismos, por lo menos, de la política interior y de la política exterior de los romanos. Se hace amigo de funcionarios, aprende nociones de protocolo, aprende las leyes de Roma, aprende cómo funciona el mecanismo político de la corte, espía a sus militares, espía a los hombres que influyen en la corte, y va tomando nota. Y va tomando nota porque sabe que esos son sus enemigos. Trata incluso de despertar en algunos compañeros que han venido de otros pueblos, como rehenes igual que él, el deseo de rebelarse contra aquella situación, pero no encuentra eco. El único que ha captado que el imperio es el enemigo es él. Y un día vuelve a las llanuras del Danubio con su tío Rodas. Y a la muerte de Rodas tiene lugar una cosa que es... No, a la muerte de Rodas se hace cargo del gobierno del hermano de Atila, el hermano mayor Bleda, que después muere. Cuando muere viene un episodio mezclado con la leyenda. Dicen que aparece allí en los campos una espada llameante, enterrada, y que al acercarse todos la espada salta mágicamente a la mano de Atila, y es entonces cuando todos comprenden que el que debe gobernar a los hunos es Atila. Sea por las razones que fuere, Atila empieza a organizar el ejército de los hunos, que ya no es una runfla de sinvergüenza, por ahí, sino que el tipo ya les impone algunas de las cosas que ha aprendido en la corte de Roma, y se propone un plan discreto: dominar al mundo. Y bueno, mire, yo me conformo con dominar a las naciones germánicas, después Roma, Constantinopla, el África, y después las regiones más lejanas, digamos la China. Algunos conjeturan que la muralla china se construyó para protegerse de Atila, pero es una conjetura. Y empieza el tipo, y no le va mal. Los hunos solían ganar sus batallas sin combatir. Tanto miedo metían. Tenía una cara de sinvergüenza tan grande los tipos, que nada más que con la compadrada ganaban las batallas. Aparecían los tipos, se daban 2 o 3 vueltas con los caballos, miraban fijo, y le hacían al jefe contrario: ¿qué te pasa? Y yo me rindo, decía el otro, me rindo. Tome, aquí le doy, soy el príncipe de Sajonia, tome todo. Pero a veces tenía que luchar, porque por ahí había gente, ¿no?, que era terrible. Bueno, para que le tuvieran más miedo, entonces a Atila se le ocurre la siguiente sutileza: torturar a los prisioneros que toma, tratarlos lo peor posible, es decir, convertirse en un ser todavía más terrible de lo que era. Entonces más miedo le tiene. El ejército uno tenía en aquel entonces unos 700.000 nianos, que no era poco. Era bastante. Era bastante. Sí, y 700.000 con esa cara que yo le acabo de decir. Saqué la cuenta, venían los tipos y dice: somos los unos, más sí. Con la cara quemada, todo. Y no siempre ganó. En el año 451, cerca de Chalón, se encuentra con un general romano que algo sabía. Ya estaba grande Atila. Y lo derrota. La batalla fue terrible. Y deben haber muerto ahí, se calcula, entre 150.000
y 300.000 hunos. Casi nada. Y el general que lo derrota era Accio, el chico que había pasado su infancia y preadolescencia en la corte del tío Rodas. De todos modos se repone de esta derrota. Attila invade Italia, está a punto de entrar a Roma y se produce una entrevista histórica. Cuando uno lee historia se entera de que en todas las entrevistas históricas pasa lo mismo. A saber, nadie conoce lo que dijeron los protagonistas, ¿no? Digamos a Martín Bolívar en Guayaquil. Aquí pasa lo mismo y el Papa, León I, se entrevista con Attila. Pues no se sabe lo que se han dicho. Puede conjeturarse. ¿Cómo le va a Attila? Aquí andamos, Santo Padre. ¿Ya lo ve? Depredando. Vaya a saber, ¿no? Pero el caso es que Attila retrocede. Un Attila viejo, más propenso a la diplomacia que al pillaje ya. Retrocede. Pero ese Attila manso todavía tenía energía para reprimir en forma sangrienta algunas pequeñas rebeliones que se producían entre sus propios jefes. Y así es que un día, habiéndose enterado de que algunos jefes tribales conspiraban, resuelve liquidarlos. Entonces, bueno, maten estos ñatos, qué sé yo. Y aparece una jovencita, Ildico, se llamaba. Lindo nombre para una mina. Ildico. Y dice, Attila. Dice, mire, usted no sé cómo la va a tomar, ¿no? Pero uno de los jefes tribales que usted piensa liquidar es mi viejo, dice. ¿Usted por qué no lo perdona, no? A ver si me interpreta lo que le quiero significar. Y Attila se enamora de la chica, de Ildico. Pero no perdona al padre. Manda a liquidar al padre y se casa con Ildico. Y la noche del casamiento, hacen la fiesta, no sé qué harían. Y después Attila se va a su carro con Ildico. Llega la mañana, sus hombres tienen una cierta sorpresa porque no han escuchado los gritos de Attila, ni se ha levantado su jefe. Y van a ver y lo encuentran a Attila muerto en un charco de sangre. No es seguro que lo haya matado Ildico. Algunos dicen que fue por otra razón. Pero ese fue el fin de Attila, muerto en la vejez, en la noche de bodas, con Ildico, una joven de la cual se había enamorado. Así terminó Attila. Bueno, después lo entierran de un modo muy particular porque desvían un río, el río Tizza, lo desvían, entonces cavan una fosa en el lecho del río, lo entierran a Attila y después otra vez liberan el curso del río para que le pase por arriba, ¿no? No se borró el recuerdo de Attila, todos nos acordamos de aquel decir según el cual por donde pasaba su caballo no volvía a crecer el pasto. Lo que pocos recuerdan es el nombre de ese caballo. Era William, que quería decir luz en aquel idioma en que se daban a entender los hunos. Dedicado a Attila, a su tío Rodas, a su papá Musiuk, a Accio, su enemigo, a Cama, el sacerdote ciego que presidió las ceremonias de su entierro, y a todos los hunos que nos escuchan en las llanuras del Danubio, y por ahí.